Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo video de este servicio de día viernes, en el cual estamos listos para alabar el nombre de nuestro Dios y escuchar su palabra. Vamos a iniciar entonando este canto que habla de la gran bondad de nuestro Dios y su misericordia, que sabemos que es nueva cada mañana. Cantémoslo para nuestro Dios y adorémosle a Él para empezar este servicio. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Cada mañana nuevas son, cada mañana nuevas son. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por tu inmensa bondad, Señor, que tienes para con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de hacer este servicio para ti, Señor, alabar tu nombre, adorarte, Señor, darte las gracias por todo lo que tú eres para nosotros y también para escuchar tu palabra, Señor, a través de tu siervo en esta tarde. Permítenos, Señor, a cada uno, a mis hermanos en sus hogares, Señor, tener ese tiempo, Señor, y dedicar, Señor, este momento para alabarte y para escucharte, Señor, y pasar un buen tiempo en tu presencia, Señor, que tanto necesitamos, Señor. Bendícenos, Señor, a lo largo de este servicio, todo lo que vamos a hacer, que sea para tu honra y tu gloria. Bendice la ofrenda también, que cada quien recoge en su hogar, es para ti, Señor, como cada cosa que hacemos. En tus manos nos ponemos, Señor, y te suplicamos tu bendición y tu guianza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este servicio es para exaltar el nombre de nuestro Dios, como todos nuestros servicios. Así que vamos a entonar este canto que dice: tu nombre levantaré, yo me deleito en adorarte. Digámosle a Él. Dejaste el trono para mostrarme la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Adore a nuestro Dios. Digámosle: tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Ahora en coro. Dejaste el trono para mostrarme la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono.
ropa, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Yo te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Una vez más, dejaste el trono para mostrarme la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir y de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Amén. Amén, hermanos. Otro canto que habla de las grandezas de nuestro Dios es este número 200 de nuestro himnario, ¿qué me puede dar perdón? Creo que todos hemos experimentado su perdón y vivimos agradecidos por eso, porque Él nos ha perdonado. Así que, ¿por qué no cantar este canto para la honra y gloria de nuestro Dios, recordando que me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre
paso a la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y este canto número 203 que dice no basta, me recuerda siempre a un hermano de nuestra congregación. Dios le bendiga, hermano, esperando que lo pueda disfrutar y que podamos adorar juntos a nuestro Dios. No basta solo con cantar, no basta solo con decir lo sé, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Esa clase de vida que sabes dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con soñar, no basta solo con decir yo creo, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Esa clase de vida que sabes dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida y resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Esa clase de vida que sabes dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti, porque yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos siempre la bienvenida a esta transmisión para compartir la palabra del Señor y voy a invitarles a abrir las Escrituras para leer en el Evangelio según San Mateo. Vamos a tomar nuevamente el capítulo 24 de San Mateo, capítulo 24, y vamos a leer desde el verso 23 hasta el verso 28. San Mateo, capítulo 24 y verso 23, dice así: Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto,
allí se juntarán las águilas. Incline su rostro, por favor, para orar al Señor. Bondadoso y amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, porque tú nos concedes una vez más poder compartir tu palabra para todos tus hijos que nos pueden, que se pueden conectar, Señor, a través de este medio, y podamos edificarnos, Señor, en tu palabra, no en nuestro razonamiento, ni nuestras enseñanzas como que fueran propias o bajo una doctrina particular, sino más bien bajo lo que tú has traído, Señor, en este tiempo final a través de tu mensajero, por el cual siempre te damos gracias, Señor, por dejarnos conocer estas cosas y por traernos la luz de tu palabra a este rincón, Señor, de esta tierra, a este territorio tan pequeño. Pero eso muestra, Señor, que tú no tienes interés solamente de los grandes pueblos o las grandes naciones, sino tú te agradas de toda nación, de todo lugar, de todo pueblo, Señor, que desea servirte y obedecerte, Señor. Y yo estoy seguro que entre nosotros hay hijos tuyos, Señor, que creen tu palabra y su deseo es crecer espiritualmente y servirte a ti, Señor, de los cuales pues hay un interés especial en conocer más de tu palabra. Por eso, Señor, creo que tú todavía nos llamas y nos constriñes, Señor, a poder buscar porciones, buscar algo, Señor, que pueda ser de ayuda para tus hijos. Por supuesto, no, Señor, como que nosotros hemos de dar algo, Señor, y edificar y hacer crecer. Más bien eres tú, Señor, a través de estos mecanismos, a través de estos medios. Tú haces crecer a tus hijos porque tú eres el que da el alimento espiritual, Señor, a cada corazón. Tú haces el desear estas cosas en cada uno de tus hijos. Tú eres el que hace que el sol brille, Señor, y la lluvia caiga para que las plantas crezcan. Así también tú derramas tu Espíritu Santo, Señor, en revelación y en entendimiento en tus hijos, porque así tú dijiste, Señor, que los entendidos entenderán. Entonces, Padre, eso nos da fe y esperanza de que nuestro trabajo tampoco será en vano, sino más bien tu palabra llegará a los oídos escogidos, a los oídos que pueden oír y tienen entendimiento espiritual para poder captar y recibir y absorber estas cosas, Señor. Bendice por favor a tu pueblo que nos escucha. Da tú siempre, por favor, Señor, en la revelación, el entendimiento. Así como tú das el alimento espiritual, también suplicamos siempre que tú proveas alimento espiritual, Señor, y tú confortes a cada uno de nuestros hermanos. Muchas gracias, oh Señor, por tu bendición con nosotros, y te imploro, Padre, que seas tú guiándonos y ayudándonos a poder decir siempre lo que a ti te agrada, Señor, y no lo que nos agrada a nosotros. Eso no sirve de nada. Lo que sirve es tu voluntad, Señor. Eso es lo que buscamos. Bendícenos, por favor, Padre, porque lo rogamos en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente que el Señor les bendiga, hermanos, y estamos, creo yo, contentos de siempre poder comunicarnos de alguna manera y estar pues todavía con el tiempo que nos presta nuestro Dios. Usted sabe que el día de cada uno está señalado, como ya sabemos, la gran mayoría. Ya nuestro hermano Mario Rivas partió, el Señor tenía fijado su día, su hora, y él ya está descansando en los gozos del Señor, y nosotros en nuestra fe creemos, como dijo el apóstol Pablo, él está mejor que está aquí, ¿verdad? Que estaba aquí solo hay dolores, enfermedades y sufrimientos y aflicciones, pero él ya está en un lugar donde esas cosas ya no pueden alcanzarlo, donde Satanás ya no lo puede alcanzar, y entonces pues ahí es donde está mejor, ¿verdad? Pero mientras tanto, mientras el Señor nos presta vida a nosotros, pues aquí estamos para servirle en lo que sea productivo para el pueblo del Señor y sea acorde a la voluntad de nuestro Dios. Así que volviendo a
retomar este tema, como lo hemos venido compartiendo en estas semanas. Estamos estudiando la señal de su venida. La señal de su venida es nuestro tema. Y aquí entramos a una parte muy, muy tremenda, muy fuerte, que nuestro Señor Jesucristo estaba revelando a sus discípulos, por cuanto ellos preguntaron cuál será la señal de tu venida. Y aquí específicamente estamos viendo una de ellas, y es una muy importante, puesto que esta advertencia es muy profunda realmente, la que el Señor les da a sus discípulos. Y como lo veníamos diciendo en la ocasión pasada, nosotros vemos de que el Señor dijo que vendrían falsos ungidos y falsos profetas, falsos cristos, ¿verdad? Y nuestro hermano Branham, él siempre explicó que Cristo significa el ungido. Entonces podemos entender que él está hablando de falsos ungidos y falsos profetas. Y entonces en el viernes pasado veíamos cómo la Escritura nos muestra primeramente de que en estos falsos siempre hay un deseo, y podemos entender lo que es casi de toda la humanidad, es un deseo de adelantarse al programa de Dios. Y hablábamos que aún en el principio el hombre, la primer pareja, inducidos por Satanás, engañados por Satanás, se adelantaron al plan de Dios. Y entonces prácticamente así ha sido la naturaleza de la humanidad siempre, el adelantarse al plan. Y entonces cuando aparecen estos falsos, la Escritura nos mostró, con 3 ejemplos que vimos, nos mostró la actitud de todos estos, de que ellos se levantan pero no buscan ir solos, y buscan llevar gente tras sí, y tener seguidores, ¿verdad? Y vimos cómo la Escritura nos señalaba que en los tiempos antes de la primera venida del Señor Jesús, se levantaron un par de hombres señalados ahí por aquel varón Gamaliel, los cuales uno llevó alrededor de 400 detrás de él, pero media vez murió el hombre, lo mataron y aquel movimiento se deshizo. Luego se levantó otro y llevó también un buen grupo de seguidores, pero intervinieron en la cosa, murió el hombre y entonces se deshizo aquel movimiento. Pero veíamos como aquellas palabras sabias de aquel hombre quedaron grabadas, ¿verdad? Diciendo de que cuando el movimiento es de Dios, no hay hombre que lo pueda parar, porque es Dios. Y aquel que lo quiera parar se va a encontrar peleando contra Dios. Entonces, pero existen estos falsos ungidos, han existido. Y la actitud de ellos siempre ha sido esa. Han habido otros que su interés es ganar dinero. Y lo vemos fácilmente cómo han hecho negocio del evangelio. Y veíamos cómo ahora están los mega negocios, mega iglesias, mega compañerismos. Pero por supuesto el interés es el desarrollo, la ganancia monetaria, ¿verdad? Por supuesto. Y vimos cómo hay otros que su intención es simplemente hacerle estorbo al creyente verdadero. Porque veíamos el ejemplo cuando Pablo le llegó a predicar a aquel procónsul, ¿verdad? Pero había un falso profeta allí, el cual lo tenía engañado. Pero cuando aquel corazón creyente hizo contacto con la revelación de la hora, que él estaba en esa duda, ¿verdad? ¿Quién tenía la razón? Pero como el movimiento era de Dios, Dios le enseñó a Pablo, le dijo a Pablo que hiciera a un lado ese falso, y entonces hecho a un lado eso, el hombre creyó verdaderamente. Entonces entendemos que estos falsos vienen para cegar y estorbar a los corazones creyentes. Entonces eso es bien importante, y también quiero que recordemos 2 cosas más, porque ahora vamos a entrar a una parte muy delicada y muy interesante que también espero yo que nos ayude a entender un poco más que este tema, ¿verdad? Todo este señalamiento y toda esta insistencia nuestra en creer y enfocarnos en el mensaje de la hora y en el privilegio que tenemos
de contar con este mensaje no es una repetición solo por tener gente que nos siga o gente que tenga miedo de conocer otras cosas. No, es que es un tema, hermanos, de que este mensaje usted tiene que darse cuenta, con la ayuda del Señor, por supuesto, de que nos da luz. Esto es luz para nosotros y nos alumbra el entendimiento sobre las Escrituras. Y entonces, algo que se tiene que recordar siempre en toda enseñanza, y especialmente en esta, tenemos que recordar que nadie puede obrar y vivir contrario a su propia naturaleza. O sea, si la naturaleza es carnal, es terrenal, ¿ya? Es de aquí, de la tierra, entonces, por más que testifique, cualquier persona, por más que testifique, por más que obre, por más que trabaje, por más que haga lo que haga, su vida realmente, su vida va a tener los resultados de su naturaleza. Si es carnal, dijo Pablo, ahí en los Gálatas dijo, las obras de la carne lo van a seguir. Y podemos recordar, usted puede ir a su Biblia, a Gálatas 5, usted puede ir y encontrar ahí cuáles son las cualidades de la carne, las obras de la carne, pleitos, iras, enemistades, hermano, todas esas cosas que vive el mundo, que produce el mundo, son las que le siguen a la naturaleza terrenal. ¿Y cómo se va a combatir contra su propia naturaleza, hermano? Ese es el punto que quiero que usted entienda, o que recuerde, más bien dicho. Yo sé que lo entiende, pero que lo recuerde. Nadie puede ir en contra de su propia naturaleza. Hermano, si la naturaleza es carnal y por más buena persona que quiera parecer, pero de repente le sale uno que quiere ser su enemigo, pues va a ser su enemigo, porque así es su naturaleza. Pero si la naturaleza es de Dios, si la naturaleza es conforme a la naturaleza de Dios, es una naturaleza cambiada, entonces las obras de esa naturaleza le van a seguir. Y no importa, hermano, en caso contrario, ¿verdad? No importa cuántas tentaciones le vengan, cuántas luchas tenga, cuántas trampas le suelte Satanás y aún cuántas veces caiga, pero esa naturaleza lo va a levantar. No se puede ir en contra de la naturaleza. Si es un verdadero creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo, esa persona, por más que el diablo lo quiera alejar de la palabra, él va a tener que toparse con la palabra de Dios, la va a creer, la va a abrazar, la va a asimilar, la va a entender, porque es conforme a su propia naturaleza. Y las obras de su naturaleza lo van a seguir, porque Pablo dijo, el fruto del Espíritu es gozo, es paz, es benignidad, es fe, es mansedumbre. Hermano, y contra tales cosas, dijo, no hay ley. O sea, no hay un método, no hay una doctrina, no hay una enseñanza, no hay un ministro, no hay una iglesia que produzca eso en un creyente. ¿Por qué? Porque no es por ley, no es por educación, no es por enseñanza, es porque ha sido cambiada esa naturaleza. Eso necesitamos recordar siempre, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros aún con la luz que tenemos, fíjese bien lo que le voy a decir, aún con la luz que tenemos a través del mensaje, si la naturaleza del que oye, del que conoce, del que ha visto esto, no cambia, hermano, si no ha cambiado todavía, entonces, hermano, ¿de qué le va a servir todo este conocimiento? Si al final, hermano, su naturaleza indica de dónde proviene y hacia dónde va. Porque esto no es cuestión de intelecto, es un tema de las simientes. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces, ¿qué es lo importante de recordar siempre en esta enseñanza? Es cuál es mi naturaleza. Si ya es una naturaleza renacida, entonces gloria a Dios, hermano. Entonces usted va a entender mejor esta enseñanza. Va a entender esto que nos dice el profeta, lo que nos enseña el mensajero. Y lo que dice la Escritura, lo va a entender y se va a gozar, hermano. Pero por supuesto, si no está seguro,
Pues bueno, lo primerito es asegurarnos con Dios, porque eso no depende de nosotros. No depende de que yo señale, de que un hermano diga, o que sea muy amigo, muy hermano, muy cercano al pastor, o a los ministros, o a quien sea, o de qué familia venga. Eso no tiene nada que ver. Lo único que aquí importa es el nuevo nacimiento. Y entonces, recordando eso, también quiero que recuerde este otro detalle con el que comenzamos esta enseñanza. Acuérdese de lo que el hermano Branham dijo de una pequeña diferencia, gran diferencia. La diferencia entre la diferencia entre cuando el Señor dijo en San Mateo 24, y más adelante San Mateo 24, 36, 37 y todo ello, cuando Él dijo, como esto será, dice, como estos días será cuando el Hijo del Hombre venga, en la venida del Hijo del Hombre. Pero en San Lucas 17:30 Él dijo, como estos días será cuando el Hijo del Hombre se manifestará. Entonces el hermano Branham aclara esa pequeña diferencia entre la venida del Señor y la manifestación de su venida. Entonces entendemos, como enseñamos al principio, vemos de que la verdadera señal de su venida, espero que usted lo haya captado, y si no, pues le decimos, la verdadera señal para nosotros creyentes de este mensaje, la verdadera señal de su venida es la manifestación de su venida. Porque en la manifestación de su venida es cuando Él viene y cumple lo que Él prometió de revelar todas estas cosas antes de su venida. Entonces, espero que usted lo recuerde, porque si no mantiene eso en su mente, en esto que vamos a hablar, quizás no pueda captar por completo lo que vamos a ver. Pero si lo mantiene en su mente, yo espero que lo pueda captar de mejor manera, y eso pueda ayudarle y edificarle, por supuesto, porque esa es la intención. Entonces, por la gracia de Dios, nosotros entendemos y creemos de que todas estas cosas las podemos decir, las podemos hablar, y estamos seguros en ellas porque hemos aceptado y hemos recibido el mensaje de la hora. O sea, no decimos nada que no esté dicho por el mensajero, porque es el único al cual el Señor vindicó con señales, con maravillas, con la Escritura, porque también Él dijo que era vindicado por la Biblia, vindicado por señales, vindicado por maravillas, vindicado por todas las maneras que el Señor dio, y nadie más ha tenido ese nivel de respaldo, porque no era el hombre, era Dios trayendo su mensaje. Entonces, volviéndonos aquí a Mateo 24, vemos que el Señor Jesús dijo falsos ungidos y falsos profetas. Y ahí surge la pregunta, ¿por qué o cómo o de dónde es que surgen, o por qué puede surgir un falso ungido o un falso profeta? Vemos, por supuesto, que la Escritura no se contradice, y tampoco hay que confundirla, porque posiblemente alguien o muchos de nosotros posiblemente antes mezclábamos esta porción con aquella escritura y aquella parte del Antiguo Testamento, cuando aquellos 400 profetas alimentados por el rey Acab lo llamaron y fueron a profetizar acerca de lo que aquel rey debía de hacer. Y la Escritura dice, aquel profeta verdadero que era Miqueas, dice de que aquellos hombres fueron ungidos, y fueron ungidos por un espíritu de error, ¿verdad? Pero no podemos mezclarla por completo con esta, porque aquí hay un detalle importante. El Señor Jesús está hablando que son falsos ungidos, pero nosotros, si solo lo leemos así, ahí es donde lo mezclamos, porque pensamos en que la unción es la falsa. Pero la revelación de la hora nos muestra que en este caso el Señor Jesús está yendo todavía más allá, más profundo de esta situación, porque no está señalando un falso ungimiento como que lo que ungió a la persona era
un espíritu de error, sino, por el contrario, mostrando que es una unción genuina, pero la falsa no es la unción, sino que es la persona la falsa. Ese es el detalle que es importante diferenciar. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde Satanás levanta los suyos y le hacen estorbo al que quiere hacerle estorbo. Obviamente le va a hacer estorbo al Hijo de Dios, porque levanta falsos, pero falsos testigos con unciones verdaderas. Eso es el detalle tremendo. Falsos profetas, pero falsos porque ellos son falsos, pero tienen la unción verdadera. Que Dios tenga misericordia. Y ese es un misterio que solamente ha sido revelado en este tiempo del fin por la revelación de este mensaje. Si nosotros vemos aquí Mateo 23, dijo el hermano Branham, si usted me acompaña a leer Mateo 23, dijo de que la única manera de entender Mateo 24 es regresándonos a Mateo 13, perdónenme, Mateo capítulo 13. Es la única manera de entender Mateo 24, es volviendo a Mateo 13. Y dice ahí el Señor Jesús, si nos vamos a leer desde el verso, vamos a tomar, usted puede leer desde el 24, cuando Él comenzó hablando la parábola, cuando se la dijo a todo el mundo sobre el sembrador, así la conocemos, ¿verdad? Como el hombre que salió a sembrar, pero después que el sembrador sembró la buena simiente, venía el enemigo y sembraba la cizaña. Y usted puede leer desde el 24 hasta el 31, hasta el 30, lo que el Señor Jesús predicó en la parábola. Pero para abreviar, y por causa del tiempo, pues vámonos a donde Él les comenzó a revelar a sus discípulos, a explicar y darles la correcta interpretación de esa parábola. Y nos vamos al verso, desde el 36, leamos, vamos a leer hasta el 43, y dice, entonces, verso 36 del capítulo 13, entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Fíjese bien, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena simiente son los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios, los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Aquí esto ya no necesita interpretación, porque el Señor Jesús está dando la correcta interpretación. Dice el verso 39, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. Oiga, ¿quiénes, hermano? No cualquiera, hermano. No diciendo, esos denominacionales, ¿verdad? No, mire la cualidad, hermano. No es la diferencia a dónde gusta congregarse, sino la naturaleza del tal. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Porque van a recoger de todos, dice, del reino, a todos los escándalos y los que hacen iniquidad. ¿Sabe qué es iniquidad? Les recuerdo, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Que Dios nos ayude a entender estas cosas, hermanos. Si todavía necesitamos entendimiento, que el Señor nos ayude. Pero, hermano, es la única manera de entender de dónde salen los falsos ungidos. Porque el Señor aquí está hablando de que son falsos porque
van a recoger del reino, no de así del mundo, hermano. Está hablando de su reino. Y él mismo hablaba de que el reino de los cielos se ha acercado, les decía a los hombres. Y predicaba el Señor Jesús. ¿Y a qué se refería? Al Espíritu Santo, hermano. Entonces está hablando de toda la atmósfera o lo que conocemos del medio del Evangelio. A todo lo del Evangelio, a todo lo conocido del reino del reino del Espíritu Santo, digámoslo así. Entonces de todo esto usted sabe que no todo eso es verdadero. De entre todo hay lo que es falso. Pero lo tremendo, hermano, es que usted puede ver aún la unción verdadera sobre la gente, pero esta cualidad siempre sigue. ¿El qué? El que siempre hay quien hace escándalo y genera escándalos. Y dijo el Señor Jesús, los escándalos siempre lo van a tener, dice. Pero ay del hombre por el cual venga el escándalo, dijo. Ay de aquel. Y los inicuos, hermano, alguna vez se van a acabar. No, hermano, la iglesia nunca va a dejar de tener inicuos. Siempre van a haber, hermano. Pero tienen que ser recogidos y agrupados en manojos, ¿verdad? Porque así lo dijo él en la parábola. Son apartados en manojos, porque es apartada la cizaña. Y él la catalogó como la cizaña. ¿Y quiénes son las cizañas? Los que no creen como nosotros, hermano. No. La cizaña es todo aquel que hace escándalo y hace iniquidad. Son los hijos del diablo, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Por eso le decía, lo más importante es nuestra naturaleza, hermano. Que en verdad hayamos tenido un cambio en nuestra naturaleza para que dejemos de hacer iniquidad, hermano. Para que dejemos de hacer escándalos. Para que nuestra vida sea conforme a la de Jesucristo. Para que nuestro resultado sea el del Espíritu. Que Dios tenga misericordia. Dice, fíjese en unas escrituras acá. Quiero que me acompañen. Porque, hermano, la simiente escogida de Dios, hermano, fue sembrada desde el principio. Y como le digo, solo el Señor conoce quiénes son los suyos, hermano. Solo el Señor sabe. Pero como Él sabe, Él en lugar de señalar, no señala quién es suyo y quién no, sino más bien muestra cuáles son las cualidades de los que son suyos. Y Él nos dijo ahí en San Mateo 7, acompáñenme para que recordemos esta escritura, San Mateo 7, desde el 15 hasta el 20, y Él dice, este es nuestro Señor Jesús hablando, dice, verso 15, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los vas a conocer, por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Mantenga esta escritura en mente cuando leamos lo que vamos a leer del que nos dice el mensajero, porque él nos da ahí una enseñanza, pero hay que tener en mente la escritura, hermano. Por eso es que quise comenzar colocándole como base estas escrituras, para que cuando leamos el extracto, a usted le pueda encajar con el favor de Dios. Pero dice, verso 16, por su fruto los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vuelve a decir el Señor eso. Por sus frutos los conoceréis. Acompáñenme a 2 de Pedro. Por favor, vamos rapidito a 2 de Pedro. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer del verso 1 hasta el 3. Y dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores,
que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Mire qué profecía, hermano, y hoy lo vemos cumplido. Acompáñenme también, por favor, a Primera de Juan, ahí cerquita. Primera de Juan, capítulo 4, también nos aclara aquí cosas claves, hermano. Para mí son tan claves porque muestran cómo es la naturaleza del verdadero creyente. Leamos desde el verso 1 hasta el 6. Nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Fíjese, ¿en qué conocemos el Espíritu de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Aquí hay algo fuerte. Porque yo le digo, hermano, si tenemos mente espiritual, hermano, y hemos entendido el mensaje, al ver cómo, al conocer, hermano, a través de este mensaje, cómo ha sido el ministerio del tiempo del fin, el ministerio que Dios manifestó a través del hermano William Marion Branham, nosotros nos damos cuenta que es el ministerio del Señor Jesucristo. Y es más, usted puede escuchar las cintas y oír los momentos cuando él decía: Jesucristo está aquí, decía él. ¿A dónde, hermano? Como que era un fantasma que andaba ahí revoloteando entre la gente. No, hermano, estaba en él. Jesucristo tomó cuerpo, hermano, viniendo en su siervo. Así como el Señor exactamente lo prometió. ¿Se acuerda cuando en San Juan, no me acuerdo si es San Juan 15 o 16, cuando el Señor les dijo: así como yo fui enviado, así os envío a vosotros? ¿Cómo? Con el Espíritu, hermano, porque Él dijo: yo he venido con mi Padre, porque mi Padre me envió y no hago yo las obras, sino mi Padre que mora en mí. Hermano, Jesucristo vino en carne en este tiempo del fin. No sé si usted lo puede ver, pero Juan aquí nos dijo: todo aquel que no testifica, no confiesa que Jesucristo es venido en carne, dice, todo el que confiesa, que Jesucristo es venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. Mire qué precioso esto que nos dice Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Lo cree usted, hermano? ¿Que usted es de Dios? Pues si usted cree que es de Dios, dice: y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Fíjese bien, aquí está otra cualidad, mire, que hace la diferencia. Pues por eso dice Juan: prueben los espíritus, oigan lo que ellos dicen, pero óiganlos, pero conozcamos lo que dice la palabra. Porque dice: ellos son del mundo. Dice: por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Que Dios tenga misericordia. Pero ahora entendamos, ¿verdad?, que no se está refiriendo a espíritu como una unción, sino más bien la naturaleza del espíritu que está en el hombre. Por eso tiene ese espíritu, porque en su naturaleza no hay una porción de Dios para poder empatar, o sea, encajar con la naturaleza del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Acompáñame una más. Vámonos a Filipenses. Vamos a leer Filipenses 2.
y el verso 12, desde el verso 12 al 16. Y nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, mira aquí qué clave esto, hermano. Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. ¿Se fijó en lo que nos dice Pablo, hermano? Qué tremendo, hermano. Dios sobre en nosotros el querer, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, hermano. De tal manera que cuando usted desea verdaderamente de corazón, hermano, hacer la cosa correcta, gócese con solo eso, hermano. Pero por supuesto hay que hacerla, ¿verdad? No solo quedarse con el buen deseo, porque dice Dios sobre en nosotros tanto el querer hacer como el hacerlo por su buena voluntad. Entonces, solo el buen deseo no es completo, hermano. Entonces, solo el buen deseo puede ser otra cosa. Pero si tenemos el deseo y el Señor nos permite cumplir su palabra, entonces, hermano, usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Pero, hermano, tremendo es, hermano, que muchos se han levantado diciendo ser algo, diciendo tener la unción, y de seguro con la unción correcta, hermano, pero por dentro falsos, hermano. Ese es el punto que quiero señalarle, puesto que el mensajero nos dice en este mensaje, los ungidos del tiempo del fin. No pensé en meterme mucho en este mensaje, pero pues claro, aquí no estamos por lo que nosotros pensamos, sino por lo que Dios nos guía. Y entonces me voy encontrando en esta parte. Nos quedamos la vez pasada, leímos hasta la página 9, y hoy le quiero leer y le quiero compartir la página 10 y 11 de este mensaje. Pero vamos despacio, hermano, porque aquí no solo es leer de corrido y sin entender, sino que captemos lo que el profeta nos dice. La página 10 y párrafo 44, el mensaje nos dice esto, el mensajero nos dice: pero vean, él envía la lluvia, porque se acuerda que el profeta venía hablando de San Mateo 5, cuando él nos recuerda cuando el Señor dijo de que el Señor nuestro Dios, Él envía su lluvia y deja que salga su sol sobre justos e injustos. Entonces, Él dice, Él envía la lluvia. Regresando a nuestro tema de los justos y los injustos. Jesús les dice aquí en Mateo 24 que sería una señal en el tiempo del fin. Fíjese por qué, hermano, o sea, de repente, ¿verdad? Por decirlo así, en este pequeño estudio, hermano, esta parte se volvió importante. ¿Por qué? Porque nuestro tema es la señal de su venida. Y entre la señal de su venida agarramos la porción de las 3 preguntas que le hacen los discípulos. ¿Cuándo será que no será dejada piedra sobre piedra? Y eso ya lo respondió el Señor. ¿Cuál será la señal de tu venida y del tiempo del fin? Y aquí nos está diciendo el profeta, esta sería una señal del tiempo del fin. Ahora, si esta señal únicamente será conocida, ahora, si esta señal únicamente será conocida en el tiempo del fin, entonces tendrá que ser después de la apertura de esos sellos. ¿Ve? Es una señal del fin. Eso sería que cuando estas cosas sucedan, será en el tiempo del fin. Y será una señal para que los escogidos no estén confundidos en estas cosas. Oiga, hermano, aquí es donde se vuelve importante. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es importante hablar de estas cosas?
Porque es necesario que los escogidos no estén confundidos acerca de estas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque hay tantas iglesias, hay tantos hablando ser los correctos, hay tantos diciendo que tienen el poder, que tienen el Espíritu Santo. Y yo les puedo decir, sí, puede ser, hermano, correcto, de seguro es. Pero aquí nos está diciendo el profeta, aquí esto es una señal del fin, porque se van a levantar falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos, de ser posible, aún hasta los escogidos. Y entonces nos está diciendo el profeta, esto será en el tiempo del fin. Y peculiarmente es una revelación que queda clarísima, hermano, después de los sellos, dijo él. ¿Vea? Entonces dice, esto sería cuando estas cosas sucedieran, será en el tiempo del fin y será una señal para que los escogidos no estén confundidos en estas cosas. Ellos tienen que, dice, ¿lo ven? Entonces tiene que ser revelado, tiene que ser expuesto. Qué tremendo. Espero que usted se goce en estas cosas de saber que usted tiene acceso a la escritura, al mensaje, y entonces no tener confusión en estas cosas, tener la oportunidad de tenerlo claro. Espero con el favor del Señor que así lo tengamos, hermano. Fíjese, dice, tanto el trigo como la cizaña viven por la misma unción del cielo, y en esos ambos se regocijan. ¿Se acuerda? Por eso le leía Mateo 13, porque él nos va a llevar a esa parte, a Mateo 13, porque está hablando del trigo y la cizaña. Ambas estaban en el mismo campo y ambas, dijo el Señor de la viña, dejen que ambas crezcan. Pero al final, ¿cuál va a ser la diferencia? Su fruto. El fruto es que lo hace diferente. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué es importante señalar esto? Miren, yo por ahí vi un video que lo comparten en internet, donde un hombre, yo no dudo que estas personas sean buenas, finas, muy inteligentes, muy conocedoras. Claro que sí, hermano, con mucho respeto digo esto, pero el problema es que si no se repiten las cosas como lo dice el mensajero, caemos en decir contradicciones, cosas que contradicen el mensaje, y ahí nos metemos en líos. ¿Por qué? Porque este video sale un hombre dando un ejemplo práctico, muy buena la intención, un video práctico donde muestra cómo es el trigo y cómo es la cizaña. Y en efecto, hermano, las plantitas son exactamente iguales, se mueven igualitos, el viento sopla y se mueven igualitos, hermano, pero el hombre vino y dijo que la diferencia estaba en que el trigo está siempre más levantadito y la cizaña está más agachada. Entonces que cuando el viento sopla, esta sí alaba al Señor. Y entonces es tipo, decía ese hombre, que era tipo de los hermanos que en el culto sí alaban al Señor. Y la cizaña eran los que no alaban, no aplauden, no se gozan, no gritan aleluya, no gritan gloria a Dios, no tienen la actitud de adoración. Pero la simiente original, el trigo, sí, él sí alababa porque era trigo. Y como estaba paradita así vertical, entonces sí, él sí estaba dándole gloria a Dios, al Señor. Hermano, perdone, ¿verdad? Si usted ha visto ese video y le ha gustado y toda la cosa, pero eso contradice lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque eso que dijo, que señalando como diferencia quién sí alaba y quién no, eso no es la verdadera diferencia. Eso solo es un culto, hermano, eso solo es una adoración. Hermano, si hasta Satanás, hermano, no hasta él ha hecho adoración, pues. Hermano, es que todo lo que tiene vida tiene que adorar a Dios, hermano. De alguna u otra manera lo va a hacer, hermano. Entonces eso no es lo que hace la diferencia. Ve cómo es necesario fijarnos en lo que dice el mensaje. Porque dice el profeta, él nos relata en el párrafo 45, él nos relata su experiencia cuando estuvo en el lugar donde él se iba a orar, en Greensmill, y él dice de que el Señor, él no entendía esta situación, porque él vio aquel movimiento en aquella reunión de los pentecostales, y vio a aquellos dos hombres
uno hablaba en lenguas y el otro interpretaba. Y dijo el profeta, cuando hay un mensaje en lenguas y hay un intérprete, eso se convierte en profecía, dijo. Y lo que esos hombres hablaban e interpretaban era la verdad, dijo. Decían, aquí hay gente que tiene que arrepentirse, decía. Y era cierto, ahí se levantaba la gente y iba arrepentida al altar, hermano. Y eso dejó asombrado al profeta, porque él nunca había visto cómo la unción podía llegar y obrar en esos dones, hermano, y él vio aquello. Pero ¿cuál fue la sorpresa del profeta? De que con el don que Dios le dio y conoció a través del don la vida de esos hombres, porque usted sabe cómo Dios no le escondía nada, le mostraba lo que Dios quería, y vio que uno era un verdadero creyente, un genuino creyente, y el otro era un perverso. Tenía dos esposas, dos mujeres, y con una tenía dos hijos, con la que no era su esposa tenía hijos. Y entonces él se quedó confundido. ¿Cómo es posible que sobre este hombre que está en ese tremendo error, que ni siquiera quería hablar acerca de ese error, cómo es que caía el Espíritu Santo? Él no entendió por muchos años eso, hermano. Hasta este momento que el profeta dice, Dios le mostró la visión. ¿Cuál visión fue? Fue cuando el Señor le mostró el mundo, dice, como un gran campo de arado. Y entonces vio que en la redondez de la tierra venía un hombre de correcto, dice, un sembrador, sembrando la simiente, sembrando el trigo. Pero dice que cuando el hombre se perdía en la curvatura de la tierra, venía detrás de él un hombre de aspecto pícaro, un hombre perverso, dice, que venía sembrando cizaña en el mismo lugar donde sembró el trigo. Y entonces dice el mensajero, al ver esto desarrollarse, entonces vi que salieron ambos cultivos. Empate esto, cuadre esto con Mateo 13. Y dice, y mientras crecían, uno era trigo y el otro era cizaña. Y llegó una sequía. Esto es la visión, llegó una sequía. Cuando parecía que ambas tenían sus cabezas inclinadas clamando por lluvia, entonces vino una enorme nube sobre la tierra y llovió. Y el trigo se enderezó y clamó, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Y la cizaña se enderezó y clamó, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Los mismos resultados. Ambas estaban pereciendo, ambas ya se iban, y el trigo tenía mucha sed, y por cuanto estaba en el mismo campo, en el mismo jardín, en el mismo lugar, bajo la misma fuente, creció el trigo y creció la cizaña bajo las mismas condiciones. Noten, la misma agua ungida que hace crecer el trigo, también hace crecer la cizaña. El mismo Espíritu Santo, aquí viene la interpretación, hermano, que da el profeta. El mismo Espíritu Santo que unge a la iglesia, que les da el deseo de salvar almas, que les da poder para obrar milagros, cae igualmente sobre los justos y sobre los injustos. ¡Qué tremendo, hermano! Ya ve que no podemos decir nosotros que el que alaba a Dios, el que sí cantó, el que sí alabó, es mejor que el que estaba serio, quizás un poco frío y pensativo. Claro, nadie quiere que estén haciendo el culto. Por supuesto que no. Yo no apoyo esa actitud, hermano, por supuesto. Pero lo que quiero señalar es que no hace diferencia. No es la verdadera diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo es. ¿Cuál es la verdadera diferencia? Sus frutos. Esa es la diferencia. Porque el fruto testifica de la naturaleza que está dentro. Y entonces dice, exactamente el mismo espíritu. Ahora, no se puede acomodarlo de otra manera y entender Mateo 24:24. Él dijo, se levantarán falsos cristos, falsos ungidos con lo genuino, pero ser profetas falsos de ello, maestros falsos de ello. Mire qué pregunta va a decir aquí el profeta.
¿Qué haría un hombre querer ser un falso maestro de algo que es la verdad? ¿Qué pregunta, hermano? ¿Qué es lo que haría hacerlo? ¿Cómo va a creer que alguien en su sano juicio, preguntando esto, ¿verdad? En su sano entendimiento, cómo es que alguien va a querer ser falso si tenemos lo verdadero, hermano? ¿Cómo es posible? Por eso le decía, recuerde que este tema está vinculado a la naturaleza de cada quien, porque no se puede ir contra la naturaleza, hermano. Yo estoy seguro que nadie quiere ser falso, pero ¿cómo va a ir contra su naturaleza? Si para empezar, en su interior, en su corazón, de su corazón sale, dijo el Señor, sale lo que le contamina. Si de su corazón salen aquellas ideas, salen aquellos pensamientos de contradecir la palabra. Y cuando la palabra le es presentada, y especialmente cuando la palabra le dice que está en un error, mire lo que sale. Mire el resultado. Ahí sí, qué resultado, hermano. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Dice el profeta, llegaremos a la marca de la bestia en unos momentos, dice. ¿Por qué? Porque es que ahí se mira por qué la denominación es la marca de la bestia. Ahora recuerde también, el profeta no habló en contra de la gente que desea congregarse en un lugar que es una denominación. No, él habló del sistema denominacional que mantiene engañada a la gente y que ciega a la gente. De eso está hablando él. Y entonces dice, y podrán ver, dice, maestros falsos, falsos ungidos, Cristos ungidos, pero maestros falsos. Esa es la única manera que se puede ver, como algo que ocurrió algún tiempo. Aquí nos va a dar la enseñanza, hermano, que le decía. Por eso le leía Mateo 7, porque el Señor dijo, por sus frutos lo vas a conocer. Porque él estaba hablando de un árbol. ¿Cómo un árbol va a dar fruto malo si el árbol es bueno? Si el árbol es bueno, va a dar fruto bueno. Pero si es malo, no puede dar frutos buenos. Tiene que dar fruto malo. Entonces el profeta nos dice de que un día, dice, yo estaba hablando con un amigo donde esto está llegando esta mañana en Arizona. Él tenía una granja con árboles cítricos. ¿Se acuerda la enseñanza de los árboles cítricos? Y ahí tenía un árbol que era un naranjo. Fíjese, originalmente era un naranjo, pero que estaba produciendo toronjas y limones, mandarinas y tángelo. Y olvido cuántos frutos distintos había en aquel árbol. Yo le pregunté al hombre, le dije, ¿cómo es posible? ¿Qué tipo de árbol es ese? Mire qué tremendo, hermano. Acuérdese que en el tiempo del fin, la revelación, hermano, siempre fue a mostrar de que lo que ocurrió en el principio, aquella hibridación del principio, así como comenzó la humanidad, así tiene que terminar, mostrando, quedando en evidencia que todo esto viene por una causa de hibridez. Entonces el profeta, cuando vio aquel árbol, le causó aquella pregunta así: ¿cómo es posible que un árbol tenga esta mezcla de frutos? ¿Cómo es posible? Y le respondió el amigo. Bueno, más bien él le dijo, sí, el árbol en sí es un naranjo. Yo le dije, ¿cómo es que tiene toronjas? ¿Por qué tiene limones? Él dijo, esos han sido injertados allí. Entonces, cuando el Señor Jesús estaba hablando del árbol, el árbol bueno es Él. Acuérdese que árbol en la Biblia está mostrando un hombre. Y el árbol bueno, no hay ninguno bueno, dijo el Señor. No hay hombre bueno, solo uno es bueno y ese es Dios. Y Dios vino en carne, tomó carne y vino y vimos su gloria, dice la Escritura, gloria como del Hijo de unigénito de Dios. Entonces, Dios vino en carne, el único bueno, hermano. El árbol bueno es Jesucristo. Él es el árbol bueno. Y entonces dice, ellos han sido injertados ahí. Dije, ya veo, pues ahora, dije yo,
Ahora el próximo año, cuando ese árbol produzca nuevamente otra cosecha de fruta, lo cual ellas maduran casi al mismo tiempo, dije yo, entonces producirá enteramente todas naranjas. Si es naranja sin semilla, dará naranja sin semilla. ¿No es así, Señor?, preguntó él. Él dijo, no, Señor, cada rama injertada producirá según su género. Ya ve, no se puede ir en contra de la naturaleza. Cada una va a producir según su género. Yo dije, ¿usted me quiere decir que esa rama de limón dará limones de ese naranjo? Él dijo, sí, Señor. La toronja producirá toronjas de este naranjo. Él dijo, él preguntó, ¿la toronja producirá toronjas de ese naranjo? Él dijo, sí, Señor, esa es la naturaleza de la rama que está injertada en él. Yo dije, alabado sea Dios. Él dijo, ¿a qué se refiere usted? Y yo dije, una pregunta más. Ahora, fíjese en esta pregunta. Aquí está la clave para nosotros si creemos que somos hijos de Dios. Ahora dice, ¿ese naranjo alguna vez dará naranjas otra vez? Él dijo, cuando el árbol, acuérdese que en sí el árbol era un naranjo, ¿verdad? Él dijo, cuando él mismo produzca otra rama, no cuando una le sea injertada, pero todos son frutos cítricos y viven por medio de la vida cítrica que está en el árbol cítrico. Entonces, espero entendamos, hermano, que si ese árbol de naranjo volvía a producir otra rama, entonces el fruto que iba a salir era el original. Hermano, y eso nos hace pensar también allá en en San Juan 15, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos, o sea, vosotros son las ramas. Entonces dijo él, ¿verdad?, que nosotros éramos las ramas. Pero el problema está, hermano, en que todo mundo piensa que es. Pero la denominación va a ir injertando, la gente va injertando y son injertos en el mismo árbol. Todos alimentándose de la misma vida del árbol, del Espíritu Santo, pues. Todos se nutren de él, pero cada uno tiene que dar conforme a su naturaleza. La denominación no va a dar conforme a la naturaleza de Cristo, aunque tengan el Espíritu Santo, pero van a dar los resultados de la denominación. Pero si alguna vez surge otra rama, tiene que dar resultados de esa rama, hermano. Entonces entendamos que cuando el buen árbol Jesucristo, vino otra vez en este tiempo del fin y ha venido en su manifestación, en la manifestación del Hijo del Hombre, ese es como cuando el árbol produce una rama original. Y entonces lo que tenemos aquí es el fruto original, hermano. Que eso nos debería de dar gozo a nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir, hermano, que si nosotros verdaderamente creemos esta palabra, nosotros no podemos dar un fruto denominacional. Nuestro fruto tiene que ser el original de la palabra, hermano. Ese debería de ser el resultado de nuestra vida. Una vida que cuadra con la palabra de Dios, hermano. Una vida que es meramente la Biblia hecha carne en nosotros, hermano. Como nos enseñó nuestro pastor por años, hermano. Siendo palabra de su palabra, espíritu de su espíritu. Como Eva era carne de la carne de Adán, hermano. Y hueso de su hueso. Hermano, así es la iglesia verdadera, la novia de Cristo. Palabra de su palabra, espíritu de su espíritu. Que Dios nos pueda ayudar a nosotros, hermano. Espero que esto le dé gozo y ánimo, hermano. Porque usted no necesita demostrar que tiene un gran fuego en la iglesia, hermano. Que es un gran hermano que ayuda, que es un hombre que hace y que sirve. No, hermano, usted no necesita nada de eso. Eso no importa, hermano. Lo que importa es que usted vive la vida genuina de Cristo, hermano. Lo que importa es que usted esté interesado en vivir la palabra, hermano. En ponerla en práctica. En que esto se vuelva su estilo de vida.
su forma de vida y que salga naturalmente, hermano, de usted el amor por la palabra. Y entonces, teniendo el amor por la palabra, entonces todo lo demás es cumplido. Porque ahí es donde está la naturaleza, hermano. Eso es lo básico. Eso es lo primordial. Que Dios nos ayude, hermano. Dice aquí algo muy tremendo el profeta. Dice, yo dije ahí lo tienen. Párrafo 48. Yo dije, allí lo tienen. Los metodistas producirán metodistas. Mire qué revelación, hermano. Cada vez van a producir metodistas. Los bautistas producirán bautistas. Cada vez. O sea, es un ciclo, hermano, y es el ciclo natural que ellos tienen, hermano, porque son ramas injertadas. Los católicos producirán católicos cada vez. Usted no puede cambiar eso, yo no puedo cambiarlo. Pero la iglesia del Dios viviente producirá a Cristo, dice. Desde la raíz, la palabra, cada vez. Si alguna vez produce otra rama propia, dice el profeta, siempre el resultado va a ser a Cristo, no a una denominación, sino a Cristo, hermano. Que el Señor nos bendiga, hermano. Tal vez ahora, quizás, hermano, espero yo, ¿verdad?, entendamos un poco mejor todo por lo que nuestro pastor predicó por años, hermano, y nos insistió y nos remachó, y él como quizás deseó, hermano, que esto penetrara en nosotros. Y hermano, y en efecto, al leerlo, al detenerse y dejar que esto asimile en uno, hermano, en verdad uno puede tener fe, hermano, verdadera fe, que esta palabra, este mensaje no nos puede llevar a una denominación, no puede, hermano, no puede, no nos podemos convertir en una denominación si nos quedamos 100% con la palabra, 100% con lo dicho por el mensajero, 100% por lo que está escrito en la palabra. Porque si no podemos quedarnos con eso, tendríamos que rechazar una porción y entonces eso demostraría que ya no seríamos una rama original, seríamos un injerto más. Pero yo no creo, hermano, que seamos un injerto. Yo no creo que en la gracia del Señor, proveyéndonos tanto, tengamos que ser un injerto, hermano. ¿Para qué entonces tenemos esto? Que Dios nos ayude. Ahora dice el profeta. Ahora, fíjese bien, aquí cierro esta parte. Ahora dice, se le puede hacer un injerto, ¿entienden? Toda toronja, limón, tángelo, mandarina, cualquier fruto cítrico que sea, cada uno puede vivir en aquel árbol, pero dando testimonio falso del árbol, viviendo por medio del árbol. ¿Lo ven? Están viviendo y prosperando por medio de la vida genuina que está en el árbol, pero, ¿se fijó en lo que él dijo? Dando testimonio falso del árbol. O sea, dicen seguir a Jesucristo, dicen ser de Él, pero su testimonio es falso porque su naturaleza, sus resultados, su fruto, su dirección, su denominación testifica que no son verdaderamente del árbol, porque no son exactamente la misma naturaleza. Ahora, esto está tremendo, hermano, porque por supuesto no estamos diciendo esto para dañar a las personas, porque no es contra las personas, es contra esos falsos ungidos y falsos profetas que se levantan, porque esa es la señal, hermano, esa es la advertencia, para que el escogido vea la diferencia y vea lo que el Señor Jesús dijo, que por los frutos se reconocen, porque estos también Dios los permite que se levanten porque tienen un propósito. Tienen un propósito, como le decía. Tienen que cegar a la gente, hermano. Porque de otra manera, pues sí, todo mundo sería correcto, hermano. Todo mundo sería salvo. Pero el Señor ya dijo, solo hay un grupo especial que es la novia. Solo hay una porción pequeña, una manada pequeña, dijo él. No temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino, hermano. Que el que tenga, o bien dice la Escritura, el que tenga entendimiento para oír, que entonces oiga y entienda, hermano. Pero mire, le quiero leer una porción
aquí en el séptimo sello el profeta habla algo relacionado que se lo quiero compartir en la página 481. El mensajero aquí está hablando de la Virgen Fátima. Porque, ¿por qué digo esto, hermano? Porque que Dios nos ayude a nosotros, hermano, a salir de toda clase de pensamiento legalista, pensamiento quizás golpeador o cortador, hermano, para con la gente. Mire, la gente no tiene la culpa, hermano. La gente, como quisiéramos nosotros que todos creyeran esto que creemos, y como quisiéramos que la gente viera lo que vemos, hermano, pero no depende de nosotros, no depende enteramente del Señor. Se fijó como Él dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo llama. Nadie, ni nuestra familia, hermano. Solamente nos toca orar por los nuestros. Y claro, ¿verdad? Hablar en la oportunidad que tengamos, pero hermano, no podemos hablar con intelecto y con aquel legalismo y con aquel comentario quizás hiriente, hermano. No, hermano, eso no contribuye, eso no ayuda. Eso a veces hasta aleja a los nuestros. Porque, hermano, tenemos que aprender que esto no es por fuerza. Esto tiene que ser revelado del Espíritu Santo, hermano, a cada uno. Que Dios nos ayude y ayude a nuestros hijos, ayude a nuestros jóvenes. Ayude a nuestros jóvenes a entender la seriedad del mensaje, hermano. A captar, y eso solo el Espíritu Santo se los puede dar, a entender, hermano, qué es lo que tienen, que lo han recibido, sí, por la gracia del Señor, simplemente por haber nacido en un hogar que ya había recibido este mensaje. Que no tienen la necesidad de batallar con un montón de cosas que tal vez la cabeza de hogar ya batalló, o que nuestros antecesores, nuestros familiares, nuestros padres quizás lucharon y batallaron y les costó, hermano, poder recibir este mensaje. Y yo pienso en los ministros, hermano, como nuestro pastor, que se pararon, hermano, contra cuantos espíritus, hermano, en contra de este mensaje. Y contra tanto razonamiento y tanta costumbre denominacional que estaba arraigada en el pueblo, hermano. Cuánta lucha tuvieron ellos. Y ahora nosotros lo tenemos fácil, hermano. Tenemos material, tenemos, hermano, estantes llenos de literatura, hermano. En digital, hermano, está abundante. Es más rápido todavía distribuirlo, hermano. Y todavía estamos queriendo más y preguntando: ¿y por qué no han venido el material que nos prometieron, hermano? Si tenemos material, hermano. Audios. Mire, hermano, que el Señor nos ayude, hermano. ¿Quiere usted oír una cinta? Es fácil escucharlo, hermano. Si usted está interesado, pregúntenos, hermano, cómo obtener todo lo que se pueda del mensaje. Pregúntenos, nosotros no lo vamos a negar. No, nuestro pastor nos enseñó a no tener esto como: no, solo nosotros lo podemos interpretar. No, esto no necesita interpretación, hermano. Esto está al alcance del que quiera. Quiere conocer más del mensaje, pídalo. Mire, hay vínculos en internet, hermano, del mensaje puro, no, sin adulteración, hermano. Tenemos cintas, tenemos video, hermano. Usted dice: bien, también me gusta el mensaje, pero hermano, los pastores de antes, ellos sí predicaban correcto y bien y duro, hermano, y predicaban duro. Amén, hermano. Mire, ahí tenemos material. Tenemos audios de nuestro pastor, tenemos audios de hermanos del extranjero, hermano. Por la gracia del Señor, los muchachos de la radio han tenido esa correcta idea de estar retomando de nuevo esas predicaciones de nuestro pastor, hermano, y de otros hermanos. Correcto, hermano. Correcto. Pídalo, hermano. Ahí hay material. Hermano, no, pero yo quiero oír de otros hermanos. Ahí hay, hermano. Ahí hay. El material no se le niega. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? ¿Sabe? Ahí es donde yo me preocupo, hermano, porque cuando de repente la cosa abunda, como que la actitud de la gente, de los miembros, es como hay bastante, es más como más conforme, es más
es más indiferente. Ese es el peligro, hermano, que se cae en la indiferencia y se deja de apreciar lo que se tiene, hermano. Que Dios tenga misericordia. Hermano, no lo digo como un reclamo o no lo quiero decir como un regaño, hermano. No, usted sabe lo que hace, usted conoce su vida, usted conoce su interés por la palabra. Pero hermano, sí es necesario recordar, hermano, tenemos el material. Tenemos para comer de este mensaje y llenarnos de esto, hermano, y tenerla, entre más nos alimentemos, más fruto podemos producir, hermano. Porque no es el fruto nuestro, sino es el fruto del Espíritu. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, hermano, le quiero compartir esta porción porque usted tiene un gran privilegio, hermano. Nosotros tenemos un privilegio enorme que quizás nuestros jóvenes no han entendido el beneficio que tenemos de parte de nuestro Señor, hermano, de tener este mensaje que nos alumbra. ¿Por qué? Porque el falso Cristo, el falso profeta, el falso ungido, el falso enseñador, él se levanta para cegar a la falsa, a la iglesia falsa, para cegar a la iglesia terrenal, a la iglesia natural. Pero ellos no tienen la culpa. Es igual que Israel, hermano. Israel fue cegada en los tiempos de Cristo y del Señor Jesucristo y tenía que ser cegada para que lo crucificaran. Pero ahora viene la pregunta: ¿quiénes cegaron al pueblo? El pueblo estaba cegado no por sí. Ellos no desearon estar ciegos. Ellos fueron cegados por los líderes que tuvieron. Ellos los cegaron. Porque ellos decían, ¿cómo? ¿Se acuerdan cuando el profeta señalaba y dice, y ellos se comparaban contra el Señor Jesús y decían, ¿cómo van a creer que acaso ustedes pueden levantar un dedo en contra de su amado sumo sacerdote, ¿verdad? Y que ha hecho ese nazareo, ese predicador por ustedes, decían. Solo lo que ha hecho es irle a dar vuelta a las bancas de la iglesia, a darle vuelta a los negocios y a las ventas de los tortolitas y de los sacrificios que habían para ustedes. ¿Y qué ha hecho el sumo sacerdote? ¿No fue cuando estabas enfermo? ¿No fue el sumo sacerdote el que te fue a visitar? ¿No fue el sumo sacerdote el que te llevó el dinero para que compraras medicina y el que te llevó el corderito aquella vez que no podías pagar para el sacrificio? ¿No fue él el que te ayudó y te llevó comida? Vea, hermano, en obras, dijo el hermano Branham, no soy yo el que lo dice, dijo el profeta, si lo comparaban en cosas que hacían, ellos mostraban mejor fruto que el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús no andaba haciendo cosas para quedar bien con la gente, hermano. Él dijo, su propósito era hacer la voluntad del Padre que me envió, dijo él. No era la voluntad de la gente. El Señor no buscaba ser popular o populismo. Pero los líderes cegaban a la gente, haciéndole ver que ellos eran los correctos y le quitaban la mirada, apartaban la mirada de donde estaba el Señor Jesús. Y cuando la gente oía, entraba en duda. Pero hermano, entonces cuando llegó el momento decisivo de decidir si entregaban al Señor o se paraban por Él, claro, toda la gente estaba cegada por causa de los líderes, no en sí por la gente, hermano. Con razón, en el libro de los Hechos se muestra de que a pesar de que esa gente había entregado al Señor, cuando el Espíritu Santo cayó en Pentecostés, el Espíritu Santo trajo ese mensaje a través de Pedro. Y él les dijo que se arrepintieran y ustedes, dijo, vosotros entregasteis al Hijo de Dios, les dijo. Y cuando oyeron eso, ahí se abrieron los ojos de ellos. Y entonces ellos no negaron, ellos dijeron, entonces varones, hermanos, ¿qué hacemos? Ya que nosotros lo entregamos por ciegos, dijeron ellos. Pero entonces, ¿qué hacemos? Les dijo la palabra, les dijo el Espíritu Santo a través de Pedro, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para que sean borrados vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermano. Ya ve cómo el Señor sabía que esos que fueron añadidos en ese día, ellos estaban cegados. Si entregaron al Señor fue porque estaban cegados por los líderes.
Y era por causa de que se tenía que cumplir la palabra. De igual manera es hoy, hermano. Nosotros no podemos llamar y menospreciar a la gente, hermano, solo porque está en una denominación y llamarle de toda cosa, si miente la serpiente, hermano. Nosotros no sabemos. Nosotros, bien dijo el Señor, si ustedes lo quieren cortar, peligroso pensando que es cizaña, vamos a cortar un trigo. Y de seguro ya ha pasado, hermano, que ya se ha dicho algo en contra y tal vez era una persona que sí es hijo de Dios, hermano. Y nosotros teniendo problemas con eso. O sea, a eso me refiero. Que nosotros dejemos, no permitamos esos pensamientos en nosotros, hermano. Porque la gente no tiene la culpa. Dijo el mensajero, mira, hoy sí lo voy a leer. Página 481 del séptimo sello. Aquí estamos en una parte muy tremenda que dice aquí el libro de que fue añadida, porque el hermano Branham pidió que fuera añadida de esta manera. Y entonces dice él, en el segundo párrafo, dice, ahora hallamos que estos fueron 3 propósitos en la apertura del sexto sello. El primero, las vírgenes fatuas tienen que pasar por el tiempo de la tribulación para ser purificadas. Ellas tenían que ser purificadas del pecado de incredulidad. Esa es la virgen fatua. Por haber rechazado el mensaje. ¡Oiga, hermano! Por haber rechazado el mensaje, tienen que ser purificados en la tribulación. O sea, nosotros que sí aceptamos el mensaje, somos purificados por la palabra, por el mensaje, como el Señor le dijo a sus discípulos, vosotros sois santificados por la palabra que os he hablado. Amén, hermano. ¿No le llena de gozo esto? Usted es purificado por el mensaje, por aceptar el mensaje, pero no solo aceptarlo de, sí, yo lo creo, sino porque usted lo lee, lo mira, compara su vida con ello y con la escritura, y entonces, si es genuino, viene a nosotros aquel deseo profundo, como dijo ahí Pablo a los filipenses, Dios hace en vosotros el querer. ¿Querer qué, hermano? Querer cuadrar con la palabra. Y tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Qué gloriosa es la palabra, hermano. Espero que usted se goce con eso. Y él nos dice, y vemos que esto culmina en el capítulo 7 de Apocalipsis, entre los capítulos 6 y 8. Ellas ahí ya están purificadas y les fue dada una ropa blanca a cada una. Ahora, esto no es la novia, sino la iglesia, que tiene que pasar por ese proceso de purificación. Son gente pura y buena que quizás no tuvieron oportunidad de recibir el mensaje. Fíjese, aquí esto nos debería de responder esa pregunta, ¿verdad? ¿Acaso todo mundo va a recibir el mensaje? No exactamente, hermano. Pero mucha gente sí va a recibir este mensaje, y como veíamos la vez pasada, lo que dijo el Señor Jesús es que este evangelio tiene que ser predicado a toda nación, y entonces vendrá el fin. Tiene que ser mostrado a toda nación, pero exactamente no a toda la gente va a llegarle este mensaje. Pero a usted le llegó. Entonces mire la sublime gracia del Señor con usted, porque usted y yo sí recibimos este mensaje. Y entonces dice, son gente pura y buena que quizás no tuvieron oportunidad de recibir el mensaje, o que de alguna manera fueron cegados por estos falsos profetas y no tuvieron oportunidad. Sin embargo, son sinceros de corazón y Dios conoce sus corazones. Y aquí es donde fueron purificados. Gloria a Dios, hermano. Qué tremenda declaración, hermano. Por eso nosotros damos gloria y honra al Señor y vemos su sublime gracia con nosotros, hermano, porque gente buena y correcta y santa y pura, hermano, hay mucha mejor que usted y yo, hermano. Estoy segurísimo que hay muchísima gente mucho mejor que yo, hermano. Predicadores, yo no soy nada, hermano. Hay gente que sí son, hermano. Enseñadores, predicadores, ministros y todo son mejores que nosotros, hermano. Pero por alguna razón no han recibido este mensaje. Por alguna razón lo rechazaron quizás. O por alguna razón algún falso profeta, algún falso enseñador
con una unción correcta, pero falso, en su enseñanza falso, lo desvió, le tapó los ojos, lo engañó, lo cegó y ya no pudo seguir en este mensaje. Pero son buenos de corazón y Dios conoce sus corazones y Él no los va a perder, hermano. No los va a perder. Esto debería darnos gozo, hermano, y pues sí, ¿verdad? Como le decía, como quisiéramos aún que familiares nuestros creyeran como nosotros creemos, hermano. Quizás como deseáramos que los nuestros parientes, hermanos, primos, hijos, creyeran como nosotros creemos. Pero Dios conoce los corazones, hermano. Dios conoce. Y claro, ¿verdad? La posición de la novia es privilegiada porque ella no tiene que vivir una tribulación para ser purificada, porque ella hoy está siendo purificada por esta palabra y por el Espíritu Santo. Ella tiene que ser purificada y ella es lavada y es presentada limpia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante delante del Señor, porque Él escogió una novia para sí mismo, sin mancha y sin arruga. Esa es la promesa, hermano. Y la posición de ella es privilegiada, hermano, es preciosa, hermano, inigualable. Pero la que no conoce este mensaje y no es purificada por la palabra, pues va a ser purificada por la tribulación. Lamentablemente tendrá que pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque un falso profeta la cegó. Y entonces, pero la promesa es que habiéndolo purificado el Señor, pues también estará en gloria, hermano. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Y quizás podamos entender un poco más lo que estamos estudiando. Y si se fijó, como dijo el hermano Branham, estos ungidos, estos falsos ungidos, según lo que dijo el Señor Jesús, son una señal del tiempo del fin. Una señal, hermano. Y es la señal de que esta señal, este mensaje es para la novia, es la verdadera señal de su venida. Porque la Escritura dice que ella se ha aparejado. ¿Por qué? Porque ha recibido las instrucciones, ha recibido el mensaje y esto le ha ocasionado que ella se prepare. ¿Estamos listos nosotros para el rapto, hermano? ¿Cuándo será? Nadie sabe. Pero es pronto, será pronto, hermano. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Que el Señor bendiga a cada hogar que nos escucha. Que el Señor pueda estimular a cada uno para que de corazón busquemos al Señor en oración, en búsqueda, en lectura de la palabra, en meditación, en oración, hermano, en adoración también, en alabanza. Y hermano, y juntos seamos purificados por esta palabra. Vamos a orar, hermano, que el Señor les bendiga. Inclina su rostro, oremos al Señor. Bondadoso y eterno Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por compartirnos esta porción de tu palabra. Yo espero, Señor, que seas tú depositando en el corazón de tus hijos el correcto entendimiento de esto, Señor. No mis palabras, Señor, no son nada, Señor. Tus palabras son lo que vale, Padre. Lo que tú hablaste a través de los labios de tu mensajero, eso es lo que tiene vida eterna para nosotros, Señor. Entonces, permítenos tener la actitud correcta, quizás como la de aquella mujer en el pozo, que en oyendo la palabra, en oyendo aquello que impactó su corazón, en oyendo pongámonos en acción y entonces, Señor, podamos caminar bajo tu voluntad, siendo purificados, Señor. Purifícanos, Señor, límpianos, Padre, limpia nuestra mente, limpia nuestros corazones, Señor, que cada uno de mis hermanos sienta en su corazón el deseo de arrodillarse y orar, Señor, de inclinar su rostro y orar, de quizás antes de ir a su cama y dormir, poder meditar un poco y examinar otra vez su vida contigo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Esto lo hemos escuchado no una vez, tantas veces que nos predicó nuestro pastor, Señor, y es bueno escucharlo de nuevo, Padre. Entonces, ayúdanos a nosotros a entender, ayúdanos a profundizar en esto. Tal vez lo que un día no captamos, que hoy tu Espíritu Santo nos ayude a captarlo y podamos ser bendecidos de tu palabra. Quédate con nosotros, por favor. Le suplicamos que provea, Señor, a cada hogar todo lo necesario que tú
bendigas a cada hogar, le des salud a cada hogar, le des bendición a cada hogar. Y entonces, Señor, cada uno de tus hijos pueda adorarte por todo lo que haces tú por nosotros, Señor. Muchas gracias, oh Dios. Bendícenos, que bendice a nuestro pastor, siempre rogamos por él. Gracias porque tú lo tienes con bien, Señor. Tú lo tienes con salud, y a él y a su familia, siempre atendiéndolo, su familia ahí, Señor, alrededor de él. Y entonces eso es algo bueno para nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendícenos, porque te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les guarde hasta que nos podamos volver a reunir. Que el Señor les bendiga. Que el Señor añada sus bendiciones a su palabra y a usted, hermano, que ha estado ahí escuchándola, que pueda ser tierra fértil en esta noche para poder dar fruto. Así que Dios bendiga a cada uno, hermanos, por hacer ese esfuerzo. Sabemos que es pequeño, pero es algo para alimentarse y para tratar de estar cerca de nuestro Dios, alabando. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entonar un último canto y ya estamos despedidos. Que sea hasta que nos volvamos a ver. Dios os guarde en su santo amor hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Segunda estrofa. Os guarde en su santo amor en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, os conduzca su bandera y os esfuerce en gran manera con su espíritu consolador. Última estrofa. Dios os guarde en su santo amor, con su gracia os sostenga hasta que el Maestro venga a fundar su reino en esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestros